Vamos a meternos en nuestro segundo living de invitados. Vamos a traer a la actualidad un tema que, como lo decíamos al principio del programa, la mayor parte de los medios de comunicación a nivel nacional lamentablemente no se están haciendo eco de lo que está ocurriendo con una crítica situación por la cual pasa la universidad pública en todo el país. 57 universidades son las que no comenzaron las clases y los docentes universitarios llevan más de 5 meses de paritarias, en los cuales fueron de alguna forma insultados, si esto corre por mi cuenta, con una propuesta de 10% de aumento, 10,5% de aumento, de lo cual unilateralmente desde la patronal se les aumentó 5%, cuando la inflación ya supera ampliamente el 30%. Más allá de esto, hay que recordar también cuál es la lucha docente universitaria por la recomposición salarial casi permanente. En este sentido, en esta situación, en este contexto socioeconómico, es sumamente difícil llevar adelante la tarea de la docencia universitaria. Y a todo esto hay que también cargar o adicionar de alguna forma lo que significa el funcionamiento de las universidades nacionales en el país. No solamente se trata de pagarle sueldo a los docentes, sino también hacer funcionar la estructura universitaria de todas las universidades del país. En Santa Fe, ciudad universitaria, vaya si lo es, no pasa desapercibida esta situación, sino todo lo contrario. Está bastante candente la situación desde hoy a la mañana en la manzana del rectorado, en la manzana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Se vienen llevando adelante actos y hoy, a partir de las 16, está previsto, si se quiere, una segunda tanda de comienzos de actos en lo que va a denominarse el estudiantazo. Va a convocarse a partir de allí un acto y que va a terminar en una vigilia que seguramente se extenderá hasta las primeras horas del día de mañana. No vamos a ser nosotros quienes brindemos detalles de esa situación y tampoco vamos a ser los que analicemos en profundidad eso, sino que está con nosotros Giselle Mahmoud, quien de alguna forma es representante, no de alguna forma, es representante del MNR a nivel nacional, secretaria general del MNR a nivel nacional, y está con nosotros. Giselle, bienvenida, buenas tardes. Sergio, si cabe el saludo de buenas tardes, sobre todo con el tema que vamos a hablar. No del todo, ¿cómo no del todo, les va? bien. Sos estudiante de la UNL, sos militante dentro del MNR aquí en Santa Fe, pero digamos, la situación que estamos analizando se extiende a todo el país. ¿Qué es lo que hay para decir desde el MNR? Sí, la verdad que nosotros estamos muy preocupados por la situación en la que estamos, porque como vos bien lo decías recién, es de alguna manera una consecuencia de meses de discusión sobre la recomposición salarial de nuestros docentes y la situación de nuestras universidades que no llega a ningún punto de resolución. No encontramos una salida y nos preocupa mucho no solo a los estudiantes, a los docentes que están luchando por su salario digno, sino también a los estudiantes, a los investigadores y al conjunto de la comunidad universitaria que creemos que es indispensable que podamos jerarquizar la educación pública para tener otro futuro como país y para poder construir otra sociedad, y en este momento no vemos respuesta del gobierno nacional en ese sentido. Hace meses que los docentes vienen discutiendo tener un salario acorde a lo que aumenta la inflación en nuestro país, que como bien lo han confirmado incluso miembros del gobierno, está proyectado para encima del 30%, un 32% anual. El propio INDEC. Los propios organismos nacionales indican que la inflación triplica el aumento salarial que hoy le está ofreciendo el gobierno nacional a nuestros docentes. Además de eso, se le suma algunas definiciones tomadas recientemente por el gobierno nacional, como el recorte de 3.000 millones de pesos a las universidades, que esto pasó hace muy poquitos meses y que, como para tener una noción de cuánto implica, si uno lo quisiera trasladar, comparativamente equivale a la construcción de 5 Semafés, que es una gran obra que hemos tenido recientemente acá en la ciudad. Es el dinero suficiente como para construir una obra de esa envergadura, el que ha sido recortado y restringido a las universidades nacionales. Y además de eso, también se le suma la situación compleja que nosotros tenemos hoy con la cuestión del desarrollo de la permanencia de los estudiantes en la universidad, porque si uno se pone a pensar con el nivel de inflación que tenemos, con la suba de las tarifas, con lo que cuesta un alquiler, con lo que cuesta el transporte, que venimos de semanas de exigir algunas medidas respecto al aumento del transporte Paraná-Santa Fe, porque ya viene de aumentar 8 veces en un año.
Son todas cosas que van sumando a una situación realmente crítica, a una situación económica crítica del país, que dificulta mucho que los estudiantes podamos estudiar y que los docentes puedan ejercer la docencia. Y además de eso, medidas que paralizan la ejecución de obras que estaban ya presupuestadas y que estaban acordadas con las universidades. Hace semanas atrás se envió un comunicado por parte de los rectores al Ministerio de Educación solicitando una respuesta porque había obras que se habían licitado, que estaban iniciándose, que se paralizarán, que no van a continuar, y las que quedaban por iniciarse tampoco se van a iniciar. No se van a iniciar, claramente. Todo esto es una suma de cosas que lleva a que el conflicto durante 5 meses se extienda, que no importe o interese solo a los docentes, sino que también los estudiantes y los investigadores y trabajadores de la universidad nos comprometamos y empecemos a pensar qué medidas de acción llevamos adelante para intentar encontrar una respuesta. Karim, ¿cómo se acompaña puertas adentro de esta lucha? Porque UNL tiene un bastión importante que ha sido campaña de Cambiemos. Y sin embargo, todas estas medidas son otorgadas o vienen directamente del gobierno nacional. Ahí me imagino que debe haber una dicotomía. Sí, hay una contexción importante. De hecho, el año pasado, cuando teníamos como secretario de Políticas Universitarias a nuestro anterior rector de la Universidad Nacional del Litoral y las ofertas eran de este tipo, uno notaba una contradicción muy importante de lo que uno pudiera pregonar en las palabras como Universidad Nacional del Litoral por la educación pública, gratuita, laica, de calidad, y las medidas políticas que toma un gobierno, que ellos se integran, que realmente dejan mucho que desear en ese sentido porque no es consecuente. Hoy justo salieron algunas declaraciones del diputado por Cambiemos, Albert Cantar, que fue secretario de Políticas Universitarias y que también fue rector de la UNL. Claro, fue rector de UNL. Donde al final de la conversación, cuando se le consulta por la cantidad de docentes, desliza que la cantidad de docentes que tenemos hoy en las universidades es exagerada, lo cual creo que pone el foco en un lugar que no corresponde, porque si bien es cierto que los estudiantes son pocos, el principal debate que tendríamos que estar teniendo como país es por qué los estudiantes son pocos y cómo hacemos a que lleguen más estudiantes a las universidades y que los docentes estén en mejores condiciones de trabajo. Esto, por lo menos entiendo, va un poco en consonancia con algunas declaraciones previas del gobierno nacional, como las declaraciones de María Eugenia Vidal de que las universidades sobran, para qué las vamos a crear o para qué vamos a sostenerlas si en realidad los estudiantes pobres no llegan, ¿no? Claro. O el caer en la educación pública. O el caer en la educación pública. Son algunas de las expresiones que al menos a nosotros desde el movimiento estudiantil nos preocupan. Entendemos que la Universidad Nacional del Litoral tiene que poder hacer un esfuerzo mayor por exigirle al gobierno nacional un ofrecimiento salarial acorde a lo que corresponde por la inflación y también poder exigirle al gobierno nacional mayores presupuestos para las universidades, porque si nosotros no podemos lograr aumentar las partidas presupuestarias, difícilmente podamos avanzar en más becas para los estudiantes, en las residencias estudiantiles que todavía están pendientes por construir acá en la ciudad de Santa Fe y que son cosas que los estudiantes necesitamos realmente para poder seguir nuestros estudios. Giselle, ¿cómo ves o cómo percibís esta situación que estamos describiendo, pero en el estudiantado? ¿Hay atracción por saber qué es lo que pasa? ¿Hay curiosidad por saber qué es lo que pasa? ¿O quizás no es tanta la atracción como debería ser? Yo creo que con el paso del tiempo, nosotros no es la primera vez que estamos en esta situación. Este año no es el inicio de este conflicto, sino que desde que asumió la gestión del gobierno de Cambiemos venimos todos los años en una misma situación que es reiterada. Y los estudiantes van tomando mucha dimensión y mucho conocimiento de lo que sucede, no solo porque los afecta en carne propia, porque claro, somos los que nos perjudicamos cuando no podemos cursar con normalidad, no podemos rendir nuestros exámenes, o no podemos, hasta incluso tenemos que pagar pasajes de colectivo para llegar a clases que después no tenemos, exacto, o tenemos que pagar alquileres para no poder estudiar en la universidad porque no tenemos clases, porque los docentes no cobran lo que corresponde. Entonces creo que todo esto va haciendo que el estudiante y la estudiante de la universidad empiece a dimensionar que esto no es solamente un reclamo docente, que es un reclamo por defender la educación pública, por defender la universidad, por mejores condiciones para estudiar, para que la gente que no accede y que hoy no llega a las universidades lo pueda hacer. Y creo que con el paso del tiempo han sido muchas las movilizaciones y las actividades en las que los estudiantes han sumado. Nosotros estamos actualmente desde el MNR Nacional con una campaña de firmas en un petitorio que le enviamos al presidente para que pueda resolver este conflicto y son miles las personas que se van sumando en todas las universidades del país. Muchos son estudiantes comprometidos con defender el lugar donde estudian y comprometidos con la posibilidad de que mucha gente que hoy no estudia también pueda tener ese privilegio que tenemos hoy los que estudiamos en la Universidad Nacional. A su vez, la jornada de hoy y muchas jornadas que se vienen llevando adelante en Santa Fe entiendo que van mostrando un compromiso importante por parte de los estudiantes y de los investigadores con
con la defensa del salario digno, pero también de la universidad en general. Tan ecléptico como estructural lo que está cruzando. Sí, digamos, exactamente. Porque además va de la mano de una política económica que nos hace mucho más difícil encontrar un trabajo, que nos hace mucho más difícil graduarnos, no solo graduarnos y encontrar trabajo, sino a veces ni siquiera haber pasado por la universidad y tampoco encontrar trabajo. Es una situación muy compleja la que viven los jóvenes en nuestro país, son millones los que están en esta situación. Sí, y la suerte que tienen los que son de la ciudad capital, que tienen un hogar. Exactamente. Los chicos que tienen que viajar, los que tienen que alquilar un departamento. Hablaba con padres, con hijos de amigos que han tenido que dejar los departamentos porque los alquileres han subido mucho, y tener un chico en una universidad siendo de otro lugar es tener una familia aparte, Sí, prácticamente. exactamente. Hay una noticia que salió hace unos meses del diario, creo que fue Uno, que hace una evaluación de cuánto implica económicamente para un estudiante sostenerse en la universidad, que este año fue de 12.000 pesos. Lo que es un costo muy elevado, hay que tener realmente salarios importantes para poder sostener. Hay un montón de gente que cobra 15.000 pesos como principal salario. Exactamente. O sea, esa persona no puede tener ninguna esperanza de que su hijo vaya a una facultad. Exactamente. Eso lo agrava mucho más. Nosotros en ese sentido también otra de las cosas que vamos a estar impulsando esta tarde y que venimos trabajando en el último tiempo es una ley provincial de bienestar estudiantil que contemple, si bien entendemos que no es responsabilidad de los gobiernos provinciales asumir los gastos de la universidad pública porque la tiene que sostener el Estado Nacional, sí entendemos que en colaboración entre todos los niveles del Estado es posible poder avanzar en políticas que nos permitan a los jóvenes de la provincia de Santa Fe acceder a las universidades que existen en nuestra provincia hoy, con un aporte económico para la construcción de residencias, con becas que hoy tenemos, como las becas de la Reforma, pero que están establecidas por decreto y que si tuviéramos una ley podemos saber que eso va a ser algo con lo que vamos a contar el día de mañana independientemente de quién gobierne, o con la posibilidad también de tener garantías para alquileres, que es una cosa que nos cuesta mucho. Sí. Las familias no siempre tienen la posibilidad de tener un inmueble, claro, porque o a veces las inmobiliarias piden un garante que sea de la ciudad. Garante que sea de la ciudad, pero te piden también 3 recibos de sueldo de personas que trabajen en blanco, te piden 2 alquileres, 2 inmuebles en la zona, que todos sabemos que con la situación económica compleja que tenemos hoy son muy pocos los que pueden acceder a esos requisitos como para poder alquilar y venirse. Claro. También sabemos que no hay muchas residencias para los estudiantes acá en la Universidad Nacional del Litoral, son insuficientes para la cantidad que somos. Si bien hay alojamientos y convenios con municipios, tampoco alcanzan para la cantidad de estudiantes de la provincia que podrían venir a estudiar. Entonces, de algún modo, venimos intentando que esta discusión sobre la situación económica de nuestro país y cómo afecta a las universidades tenga que ver con la discusión de los docentes y el salario, pero también de la situación en la que estamos los estudiantes, que necesitamos más becas, necesitamos residencias, necesitamos ayuda para poder alquilar, necesitamos que los transportes no aumenten de la manera en la que aumentan, necesitamos un boleto educativo gratuito, y son demandas que hoy ponemos sobre la mesa en conjunto, docentes, estudiantes, graduados, investigadores y la sociedad en general que acompaña obviamente este reclamo. Ayer en algunos medios de comunicación que se hacían eco del paro docente, podía escuchar a oyentes, televidentes, que ponían sobre el tapete la cuestión de mi hijo hace un mes que no tiene clases, deberían ser más creativas las medidas de fuerza. ¿Qué se le responde a una persona que viene por esa senda en ese pensamiento? Es que es real, ¿no? Es real que los estudiantes somos afectados por esto y nadie en la universidad, o por lo menos en el movimiento estudiantil, no intenta negarlo, sino que entendemos que la responsabilidad en eso no es del docente, sino del gobierno que no da una respuesta y que no valora lo importante que es nuestra educación pública y nuestras universidades. Y es real también que hace un mes que no tenemos clases con normalidad, que tenemos exámenes afectados. En eso las agrupaciones, los centros de estudiantes intentamos equilibrar y tratar de encontrar medidas que impidan que el costo para los estudiantes sea tan alto, pero también es real que medidas creativas se han desarrollado un montón, porque como vos lo decías al principio, son 5 meses de conflicto. Son muchos meses de hacer clases públicas, muchos meses de hacer asambleas, muchos meses de intentar visibilizar el conflicto, y no solo que las propuestas no aumentan, sino que las propuestas empeoran. Y además de que empeoran, se toman medidas a la par que, como te contaba antes, recortan el presupuesto, nos afectan a los estudiantes. Entonces, en algún punto creo que es importante que podamos tener la suficiente solidaridad entre todos para entender que nos afecta de la misma manera y que podamos unirnos para tener mayor impacto también en el reclamo, ¿no? Porque no es lo mismo las medidas que se están llevando adelante hoy en todo el país. Todas las universidades nacionales del país están haciendo abrazos simbólicos multitudinarios, con mucha gente. Lo decía Sergio, invisibilizadas de una manera espantosa por los medios. Exactamente. Ahora, es extraño el rol de cantar, ¿no? Una persona que fue
me olvidé el... Rector. Rector de UNL, que ahora está del otro lado, una persona que supuestamente tendría que estar defendiendo los derechos de los docentes y de la educación pública, que esté en ese nivel donde está parado. Sí, es algo que al menos a nosotros particularmente no nos sorprende, porque cuando ha sido secretario de Políticas Universitarias ha estado inmiscuido en el mismo conflicto y ha sido muchos los meses en los que estuvieron sin poder resolverlo, ¿no? Sin ir más lejos, había habido hasta incluso un retroceso en la negociación en ese entonces. Es contradictorio, es necesario que las posiciones se revean y es necesario que haya una acción por parte de la Universidad Nacional del Litoral y por quienes han sido funcionarios coherente con lo que ellos han sostenido siempre y con el esfuerzo que la propia universidad hace muchas veces para poder llevar adelante algunas medidas que incluso es difícil de llevar porque el presupuesto no alcanza, ¿no? En esto también hay que ser responsables porque es cierto que las universidades están en una situación compleja. Si el presupuesto no alcanza más que para con el 90% de la plata que llega cubrir solo salarios docentes, después es mucho más difícil avanzar en otras políticas. Eso nosotros no lo desconocemos, entendemos que es una dificultad y que es algo que, así como le sucede a la Universidad del Litoral, le sucede a todas las universidades del país, pero lo que sí creemos es que es necesario que los rectores o que los exrectores y la gente involucrada en el sistema educativo tenga un apoyo mucho más explícito y más fuerte, más contundente al reclamo que estamos llevando adelante. ¿Y lo está teniendo? Creo que podría ser mayor, creo que todavía hay mucho por hacer, creo que se puede seguir fortaleciendo y creo que hay reclamos concretos que se pueden hacer de parte de las personas que han tenido lugares de responsabilidad o que hoy tienen lugares en la Cámara de Diputados, mucho más fuertes al Gobierno Nacional para que el Ministerio de Educación haga una oferta más adecuada a la realidad argentina hoy, ¿no?